te bendiga, hermanos. Amén. Estamos alegres porque otro día más estamos adorando el bendito nombre de nuestro Padre, el que nos dio la vida, el que nos sigue ayudando por medio de todo. Amén, bendito Dios. Estoy muy alegre por tener el gran privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes, Sí, amén. sabiendo que solo hay un evangelio y una sola verdad, hermanos. Amén, así es, aleluya. Yo les digo esto porque el Señor ya me confirmó la palabra, pero no fue hoy en la vigilia, sino que fue el viernes, en la predicación del hermano Melvin. ¿Cuántos se recuerdan a dónde predicó el hermano Melvin? Jeremías, bendito Dios. Amén. Jeremías capítulo 6, hermanos. 6. Pónganse en el pie y abran sus Biblias en Jeremías 6. Vamos a venir leyendo, comenzando desde el versículo 10. Y no les digo esto porque yo traigo mensaje reciclado, hermanos, no, sino que la verdad permanece para siempre, dice la palabra. El Señor nos va a hablar. Jeremías 6:10. Amén, bendito Dios. Amén. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otras, y sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: Hay poder en Dios, aleluya. hermanos, aquí nos viene hablando la palabra. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? En los tiempos de Jeremías, el pueblo de Israel estaba bien rebelde, hermanos. No querían escuchar a la voz de Jehová. Aleluya. No querían escuchar a la voz del profeta, porque el profeta les venía hablando, dándoles advertencia a ellos, diciéndoles que si no se volvían de sus malos caminos, Jehová iba a venir a castigarlos a todos. Bendito Dios. Porque la palabra de Jehová para nosotros es bien importante. Sí, amén. En 1 de Pedro escribe el apóstol que por medio de la verdad nosotros fuimos purificados. 1 de Pedro 1:22 dice que nosotros fuimos purificados por la obediencia a la verdad. Y el versículo 23 dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios que permanece para siempre. Amén, bendito Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios es para que edifiquemos nuestras vidas, para que nosotros arreglamos aquello que no está bien delante de Dios, para que podamos seguir adelante luchando y peleando la buena batalla. Aleluya. Y cada vez que se predique y que se hable la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecerla, escucharla primero y después obedecerla, porque nuestro Dios quiere un pueblo obediente, un pueblo que le hace caso a la palabra de Dios. Porque el profeta Amós dijo que un día el Señor iba a mandar hambre a esta tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, dijo, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Jehová. Bendito sea Dios. Y que la gente iba a ir de mar en mar buscando la palabra y no la iban a hallar. Poder de Dios.
Hermanos, tenemos que aprovechar estos tiempos donde el Señor todavía nos habla y todavía nos da palabra para que nosotros arreglamos, porque un día ya no va a haber palabra, un día ya no va a haber quien predica aquí en nosotros. ¿Y qué vamos a hacer ya? No vamos a poder hacer nada porque ya se acabó el tiempo para nosotros. Porque la palabra de Jehová es verdadera y cuando nos habla es porque Él nos ama. Él quiere que nosotros nos arreglemos para que el día en que el Señor Jesús venga no nos quedemos, sino que podamos volar con Él a la gloria y tener esa recompensa. Pero muchos en las iglesias en hoy en día no quieren las palabras, no las aman como dice el profeta. Es cosa vergonzosa. Ellos pueden amar a otras cosas, pero no aman a las palabras. Pueden pasar todo el día haciendo cualquier otra cosa, pero no escuchando palabras ni leyendo Biblia. Aleluya. Pueden pasar todo el día tal vez trabajando, o tal vez pegado a una pantalla quemándose los ojos. La palabra me habla a mí primeramente, hermanos. Poder de Dios en esta hora, Padre, gracias Dios. Ellos Gloria a pueden Dios, pasar todo el aleluya. día haciendo otras cosas, pero no aman la palabra, no las escuchan, no las obedecen. Todos quieren que la palabra sea acomodada como ellos quieren, que la palabra sea especial para ellos, pero así no es. Podemos tomar el ejemplo de Naamán en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice que Naamán fue un general del ejército de Siria, Aleluya. pero era leproso. Y el rey de Siria lo mandó a Israel para que alguien lo sanase de esa lepra. Y Naamán fue mandado al profeta Eliseo. Y vamos a venir leyendo esto, hermanos. Segunda de Reyes 5. Poder ¿Qué de le dice Dios. al profeta Eliseo? El profeta mandó a un mensajero y le dijo, vete al Jordán y báñate 7 veces. ¿Y cómo creen que recibió Naamán la palabra? Vamos a ver en el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Gloria a Dios. Poder de Naamán Dios. pensaba que solo porque él era un hombre importante delante de los hombres, él pensaba que solo porque él era un general en el ejército, que el profeta de Dios iba a acomodar la palabra especialmente para él. Pero así no es, hermanos. El Señor no nos habla como nosotros queremos, sino conforme a nuestra necesidad. Era necesario que este hombre se fuera a bañar en el río Jordán para ser limpio. Y por eso el profeta le había mandado así. Pero Naamán quería que el profeta viniera él mismo, porque Eliseo no bajó, sino que dice que mandó un mensajero para que le dijera. Ay, poder. Poder de Dios. Pero Naamán pensaba que tal vez Eliseo iba a venir a hacer el gran espectáculo para él, para sanarle, pero así no era conforme Jehová quería. Y muchas veces así somos nosotros, hermanos, que nos vamos enojados por la palabra. Muchas veces la palabra no hay cabida en nosotros y no les gusta cómo hablan los hermanos aquí arriba, cómo predican tal vez griten muy fuerte, pero si Dios lo ha dado para gritar, que grita la palabra, así tiene que hacer, hermanos. Aleluya. No hay otra manera que hacerlo. Muchos son como Naamán, que no entendían este mandamiento simple, porque después dice que los criados de Naamán le dicen, pero Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo grande, lo harías. Cuanto más que él te dice algo simple, lávate y serás limpio. Hay muchos cristianos que ni las cosas simples entienden, hermanos. Poder de Predicamos Dios. cosas simples y ellos todavía no pueden entender. Le decimos, arrepiéntense y el Señor les va a perdonar. Buscan la paz y la santidad para ver al Señor. Vigilan, oran y ayunan para que el diablo no gane ventaja en sus vidas.
Pero hay muchos hermanos que ni las cosas simples pueden entender. No pueden entender las palabras simples que nos dice el Señor. Poderoso Dios. Bendito Porque no hay entendimiento en el sea- pueblo. Bendito sea Dios. Poder Hay de muchos Dios, faltos de aleluya. entendimiento hoy en día, hermanos. Sí, amén. Muchos muchos no aman la palabra de Dios. No lean la Biblia para edificarse ellos mismos. Y cuando alguien está predicando aquí no ponen atención. Santo. Poderoso. Tenemos que prestarle atención a cada palabra que nos dice aquí, hermanos. Porque no es fácil predicar. Y el que viene aquí, viene delante de Dios, sabiendo que Dios puede destruirnos en cualquier Sí, momento. bendito Dios. Sabiendo que Dios es un Dios temible. Pero muchos se enojan con la palabra. Así le pasa al profeta Jeremías varias veces en el libro de Jeremías se escribe de eso. En el capítulo 19 habla de una profecía que Jehová le dio a Jeremías, que después que Jeremías fue a la casa del alfarero, Dios le dice que compre una vasija y que le vaya a dar palabra al pueblo. Y Jeremías le dice al pueblo que si no se vuelvan de sus malos caminos, Jehová va a venir y los va a destruir. Y después Jeremías rompe la vasija y él dice, Jehová va a quebrantar a este pueblo, así como quien quebranta una vasija de barro que ya no se puede restaurar. Santo, aleluya. Poder de Dios. Si el Señor da palabra de destrucción es porque Él va a traer castigo sobre ellos. Pero el pueblo, más un sacerdote llamado Pasur, no le gustó lo que había dicho Jeremías. Y en el capítulo 20 dice que el sacerdote Pasur vino y lo azotó y lo metió en un cuarto por un día al profeta Jeremías. Y Jeremías se sentía angustiado porque le habían azotado y le odiaban porque él decía la verdad. Él decía la palabra conforme a Jehová le había dado a él. Y en el capítulo 20 él dice que ya no quería hablar la palabra. Él dice que quería dejar de hablar en el nombre de Jehová. Pero en ese mismo momento dice que en su corazón sentía como que en sus huesos se había metido un fuego, que no dejaba que él dejaba de hablar. Dice que ese fuego no dejaba que él dejara de hablar la palabra, porque Jehová había escogido a Jeremías para dar la palabra. Y si el Señor nos ha escogido para dar la palabra, eso significa que ni nosotros mismos podemos detener eso. Gloria a Dios, Porque aleluya. nosotros hemos sido escogidos para dar esa palabra, hermanos. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y también en el capítulo 26 de Jeremías, Jeremías le viene hablando al pueblo que si no se arrepienten van a traer destrucción sobre ellos, Señor. Y el pueblo se enoja y le amenaza y le dicen que le van a matar. Y no es cosa fácil lo que pasó el profeta Jeremías. Cada vez que él hablaba siempre había alguien, muchos del pueblo, que le querían matar porque no le gustaban la palabra que decía él. Bendito sea Mas Dios. ellos no sabían que la palabra que él hablaba no la hablaba por sí mismo, Aleluya. sino que era Jehová nuestro El Dios Dios hablando mismo, por medio de bendito él. sea Dios. Grande es su palabra. Así hay muchos hermanos en las iglesias, hermanos, que se enojan cada vez que le vienen a exhortar aquí en el altar. ¿Y cuántos no quisieran hacer como el sacerdote Pasur, azotar a aquel que viene a predicarnos fuerte palabra y meterlo en un cuarto para castigarlo? Pero así no se puede hacer, hermanos, porque el Señor nos habla, Él nos habla para que nosotros podamos ser salvos, para que arreglamos y enderezcamos lo que está torcido Al en poder de nosotros. Cristo, gloria al Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Cristo vive, aleluya. Y por eso Él siempre nos viene hablando, para que nosotros nos arreglemos, Hay poder. para que nosotros podamos entrar por esas puertas en el reino de los cielos, hermanos. Maravilloso es Dios, aleluya. Y el profeta Jeremías siempre pasaba algo, que el pueblo no le gustaba las palabras que él decía. Poderoso, Padre. Ahí donde leímos dice, ¿a quién hablaré y a quién amonestaré? Santo, aleluya. El profeta siempre hablaba, pero el pueblo siempre no le quería escuchar. Poderoso. El profeta les decía, el Señor los va a castigar, Jehová tu Dios va a traer castigo sobre ustedes. Pero el pueblo era rebelde y renuente y no querían escuchar la palabra que Jeremías tenía. Y por eso
vino Babilonia y Nabucodonosor y se llevaron esclavos a muchos de ese pueblo y sacaron los utensilios de la casa de Jehová y se lo llevaron a Babilonia Aleluya. para avergonzar a ese pueblo, para castigarlos, para que ellos supieran que Jehová su Dios era un Dios celoso. Él no le gusta que nosotros demos nuestro tiempo a alguien más. Él no le gusta que nosotros demos el tiempo de nosotros a otras cosas, sino solamente Amén. Así adorar es, y bendito sea glorificarle a Dios. Él. Grande es su Ese nombre, aplauso para el Señor, hermano. Llénate la tierra de su gloria, Padre. Gracias. Cristo vive. Gloria a Dios. Y muchos somos como Naamán, que se fue enojado por la palabra que él había dicho, el profeta Eliseo. Y muchos son los que dicen aquí de oídos incircuncisos, que no quieren escuchar, porque la palabra de Jehová es cosa vergonzosa. Hay poder en Cristo. Porque más abajo dice que no se avergüenzan de su abominación, pero de la palabra se avergüenzan. Qué rebelde era este pueblo, hermanos, que por otras cosas no se avergonzaban, por hacer lo malo no se avergonzaban, pero cuando Jehová venía con palabra, ellos se avergonzaban, ellos no amaban eso. Bendito sea Prefirieron Dios. amar a otros dioses antes que a Jehová. Y por eso Jehová les hablaba, exhortándoles, diciéndoles que si no se volvían de sus malos caminos, Él iba a traer castigo sobre ellos. Porque Jehová nuestro Dios es un Dios todopoderoso. La palabra dice que Él es fuego consumidor. Él está listo para castigar a cualquier rebelde que no quiere obedecer a la palabra de Dios. Aleluya. Y dice que desde el más grande hasta el más pequeño, todos son engañadores, todos siguen la avaricia. Así que ninguno de nosotros estamos a salvo de eso. Sí, así es. Porque dice que todos siguen la avaricia, todos son Bendito engañadores. No hay quien haga lo bueno, dice el salmista. Aleluya. Así hay muchas iglesias hoy en día, Poder de Señor, Dios. hermanos, que desde el más grande, comenzando desde la cabeza, desde los pastores, todos están corrompidos, Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, Sí, amén. porque eso no está bueno. Un pastor tiene que guiar al redil y darle palabra a ese pueblo. No palabra liviana como dice así, diciendo paz, paz, y no hay paz, sino palabra de verdad. Amén. Porque la Bendito palabra Dios. de verdad es que nos edifica a nosotros. Amén. Bendito sea Dios, papá. Qué bueno, aleluya. Porque hoy en día esa es la palabra que le gusta a los cristianos, la palabra liviana, la que no llena nada. Esta palabra tiene que ser alimento para nosotros, hermanos. Alabado Y si sea alguno Cristo. viene con palabra liviana, ese alimento no lo va a llenar a nosotros. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Dice aquí que quieren curar la herida del pueblo con liviandad. Cuando hay problema en el pueblo, hermanos, Aleluya. tenemos que saber que tenemos que enfrentar ese problema y no echarla de menos. Porque el Señor viene por una iglesia limpia y pura, sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Poder de Dios. Y en vez de reprender, de exhortar y de redarguir a aquellos que están en pecado, mejor se ponen a ignorar el problema, pues, a estar como que si no existiera el problema, diciendo paz, paz, y no hay paz. Tenemos que reconocer cuando hay un problema, tenemos que enfrentarla y no pretender como que si no existe, Bendito sino que Dios. hacer lo mejor que nosotros podemos para arreglarlo. Porque el Señor quiere una iglesia perfecta. Y si hay problemas entre nosotros, tenemos que arreglarlo. Amén. Bendito Dios. Porque así ha querido Jehová. Porque desde el principio siempre han venido aquellos dándole palabra liviana. Así como el diablo le engañó a Adán y a Eva, diciéndoles que comiendo del árbol comiendo de ese fruto no le iba a hacer nada. El diablo los engañó a ellos. Y por medio de eso, ellos cayeron en pecado y trajeron el pecado a toda la humanidad. Aleluya. Así también en el capítulo 28 de Jeremías, creo que es. El capítulo 28 de Jeremías viene un profeta falso llamado Ananías.
Y Ananías le dice al pueblo que Jehová iba a regresar los cautivos de Babilonia Aleluya. y que iba a regresar los utensilios de la casa de Jehová. Y el pueblo se alegraba porque esta era buenas noticias para ellos. Ellos se decían, nosotros no nos hemos arrepentido de nada, pero ahora Jehová se ha arrepentido del castigo que puso en nosotros. Pero así no era. Y vino el profeta Jeremías y él le dijo, espérese un momento. Los profetas que han venido antes de mí y antes de ti han profetizado de guerra y de aflicción y pestilencia contra muchas tierras. Y hoy tú vienes profetizando de paz. El profeta que profetice de paz dice, no será llamado profeta hasta que se cumpla la palabra de Jehová. Bendito Dios. Aleluya. Y entonces Ananías se enojó porque el profeta Jeremías le andaba avergonzando en frente del pueblo. Y dice que Ananías le quitó el yugo que tenía Jeremías puesto y se lo quebró delante de todo el pueblo y dijo, así quebrará Jehová el yugo del rey Nabucodonosor para que deje ir a mi pueblo. Y el pueblo no sabía que eso no venía de parte de Jehová, sino que solo era livianda. Esa palabra no era para edificarnos, esa palabra no era para que ellos se arrepintieran, sino para que ellos se sintieran en paz. Pero ellos no estaban en tiempos de paz, sino que estaban en los tiempos que tenían que arrepentirse y volverse de sus malos caminos. Bendito sea Dios. Y después Jehová de verdad habla a Jeremías y le dice que le diga al profeta Ananías, por cuanto tú has hecho confiar en mentira a este pueblo, yo te quitaré sobre la faz de la tierra. Poder de Dios. Y dice que en ese mismo año murió Ananías. Sí. Porque cuando Jehová habla la verdad. Amén, aleluya. Y cuando Él habla, se va a cumplir lo que Él habla. Bendito sea Dios, Padre. Porque mi Dios no es un Dios mentiroso, hermanos. Gloria a Dios. Y hoy en día, ¿cuántos no son los que predican livianda? Los que andan predicando cosas que no edifican. Los que vienen hablando de cosas que no sirven para el pueblo. Los que no exhortan, los que no quieren corregir al pueblo. Aleluya. Sino que vienen hablando de amor. Solo hablan de fe. Si usted tiene fe, puede orar y pedirle a Dios un carro nuevo y Él se lo va a dar. Solo eso vienen predicando. Vienen predicando de la prosperidad. Que si tú siembras tanto dinero, Dios te va a recompensar tanto. Aleluya. Pero la palabra tiene que ser para alimento a nosotros. Amén. Y palabra así no lo va a llenar, hermanos. Mejor Sí, ni poder comamos de de esa Dios. palabra. Mejor ni comamos de ese alimento. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Pueblo de Dios, ten cuidado de lo que se está alimentando. No vaya a ser que nosotros somos engañados por los que predican livianda. Porque la palabra de Dios es alimento para nosotros. Y nosotros Amén, así es. tenemos que llenarnos de esa palabra todos los días. Y no dejar que ninguno viene a predicar livianda. Porque han Aleluya. habido muchos que han venido a predicar aquí cosas que no edifican, Sí, cosas que no sirven. Y el pueblo no ha hecho nada. Pero nosotros tenemos que reconocer cuando uno viene a predicar palabra de Dios. Porque no todo el que predica aquí predica palabra de Dios, hermanos. Muchos vienen solo por aplaudir, para que aplaude el pueblo. Porque ellos saben las cosas que tienen que decir para que ustedes comiencen a Poder de aplaudir a Dios. ellos. Ellos saben cuáles son las cosas que le emocionan a ustedes. Pero nosotros tenemos que saber cuál es el alimento de nosotros. Tenemos que tener cuidado porque hay muerte en esa olla de livianda. Poder de Porque Dios. la palabra livianda es muerte para nosotros. No hay palabra de edificación en eso. Tenemos que tener mucho cuidado por eso. Amén, aleluya. Pero el Señor lo dejó palabra a nosotros. Jehová dijo, paraos en los caminos y buscad las sendas antiguas. Aleluya. Cuál sea el buen camino. Amén, así es. Como dijo el hermano Melvin cuando predicó el viernes, nuestro Dios ya dejó el camino para nosotros. Nosotros tenemos que buscarlo. Y ese camino, pues yo solo conozco a uno que dijo que fue el camino, que fue mi Señor Jesús. Amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando dice que tenemos
que buscar el buen camino significa que tenemos que buscar más de nuestro Señor Jesús. Amén, bendito Dios. Tomar el ejemplo que Él dio para nosotros. Porque el Señor Jesús vino predicando la palabra a toda la gente. Y no importaba lo que la gente decía. Él vino y le dijo hipócritas a los fariseos y a los escribas también. Porque ellos no practicaban lo que enseñaban al pueblo. Bendito Dios, aleluya. Nuestro Señor Jesús siempre le había hablando la verdad, porque Él era la verdad. Sabiendo que un día Él iba a ser quitado de esta tierra, Él vino y nos dio ejemplo, porque Él no fue engañador, Él no fue malvado, sino que Él fue puro y santo, porque Él era el Hijo de Dios, el Cristo que había de venir a esta tierra para morir para nosotros y a darnos la salvación. Amén, bendito sea Dios. Y por eso nos dice que tenemos que buscar las sendas antiguas. Amén, bendito Dios. Mas dijeron, no andaremos. No tenemos que ser rebeldes como este pueblo, que Jehová ves y ves y ves, siempre venía hablándoles, y ellos dijeron, no andaremos. No vamos a escuchar esta palabra. Dice que Jehová había puesto atalayas para que les hablasen, que les dijesen que escucharan el sonido de las trompetas, pero ellos dijeron, no escucharemos. Poder de Dios. Este pueblo era bien rebelde y desobediente a la palabra. Y por eso nuestro Señor Jesús tuvo que venir a este lugar, porque el pueblo de Israel no quería, así que tenía que buscar a alguien más que le adorara. Y por eso la salvación ha alcanzado a nosotros, hermanos. Porque nosotros tenemos que adorar a nuestro Señor, porque Él está buscando a quienes le adoran, dice la palabra. Y por eso el Señor nos habla, para que le adoremos. Amén, bendito Dios. Para que siempre podamos permanecer en Él y Él en nosotros también. Aquí dice que Jehová iba a traer el castigo sobre todos, sobre los niños de la calle, sobre los jóvenes, dice, el marido, la mujer, sobre todo dice la palabra. Porque como yo les dije que en Deuteronomio 4:24 dice que Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Y todo aquel desobediente va a tener su recompensa aquel día, pero no va a ser una recompensa buena, hermanos, sino que va a ser un pago de muerte, porque los desobedientes no le agradan al Señor. Los desobedientes a la palabra no son agradables a Dios. Y por eso ellos van a ser echados al infierno para quemar por una eternidad, hermanos. Así que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Cuando el Señor nos viene hablando, tenemos que aceptarla. Aunque la palabra nos parece dura, pero más dura fue lo que sufrió nuestro Señor Jesús por nosotros. Porque muchas veces en la Biblia podemos leer ejemplos de palabras que parecen bien fuertes, pero así los habló Jehová y así los hablaron los que predicaron. Muchas veces hasta comparan a la gente como animales, hermanos. Llaman a la gente perros comilones que aman el dormir, dice la palabra. Los compara a perros que vuelven a su vómito, a perros mudos. El profeta Amós le dijo al pueblo de Samaria, oíd esta palabra, vacas de Basán, les dijo. Poder de Dios. ¿Cuánto más a nosotros no lo va a decir el Señor? Si nosotros somos más rebeldes que a saber qué, hermanos, que no queremos escuchar en estos tiempos, viendo que los tiempos son malos y nosotros no queremos obedecer a la palabra, ¿cuánto más no va a pensar Dios de nosotros? Cosa peor nos espera a nosotros, hermanos. Porque Dios es un Dios todopoderoso y Él puede usar ese poder para castigar a los malos. Así como trajo el diluvio sobre el mundo, hermanos. Aleluya. Así como hizo descender fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. Tal vez hoy en día Dios no va a hacer que caiga fuego sobre nosotros, pero en el día del juicio nos espera un fuego peor a los que no obedecen la palabra. Un fuego que nunca se apaga y un gusano que nunca muere, dice la palabra. Poder de Dios. Y ahí van a ir a quedar todos los desobedientes que no quisieron escuchar a la palabra. Y nosotros tenemos que decidirnos
¿a dónde vamos a quedar nosotros? Aleluya. Porque esa decisión es de nosotros, hermanos, si vamos a obedecer la palabra o si no vamos a obedecer. Porque todos vamos a tener que dar cuentas al Señor. Así que ahora, mientras Él es nuestro abogado, pidámosle perdón, pidamos que Él nos ayude. Amén. Porque en Bendito aquel Dios. día Él va a ser el juez y ya no vamos a poder pedirle ayuda ni nada, hermanos, sino que Él va a estar para juzgarnos a cada uno. Aleluya. Si nuestras obras fueron buenas, la recompensa de nosotros va a ser buena. Pero si nuestras obras fueron malos, si no quisimos amar la palabra de Jehová, si no quisimos escucharla y entenderla y obedecerla, nos espera un castigo peor que la muerte, hermanos. Aleluya. Porque Jehová siempre castiga a los desobedientes. Podemos ver el ejemplo del rey Saúl. Jehová le había dicho, ve y destruye a todo Amalek, porque ellos fueron estorbo cuando el pueblo de Israel subía de Egipto. Y fue Saúl y destruyó casi todo, no lo destruyó todo. Dice que lo que era agradable para él, lo dejó. Y por eso Dios le desechó por desobediente. Hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros cuando Dios nos dijo que fuéramos y destruyéramos a Amalek? O sea, ¿qué hemos hecho nosotros cuando Dios nos mandó a destruir esa cosa que nos sirvió de estorbo? Si Dios nos ha mandado a destruirlo completamente, sin piedad, sin dejar raíz de nada, dice. No vamos a ser como Saúl, que dejó todo lo bonito para él y para el pueblo, diciendo tal vez esto le agrada a Jehová, porque Jehová ya había hablado diciendo, destruye a todo, destruye a niños, a unos de pecho, a mujeres, a hombres, vacas, ovejas y todo animal que había en esa tierra. Hay poder en Cristo. Nosotros, si Dios nos ha mandado a destruir algo, tenemos que destruirlo completamente y obedecerle, porque Dios quiere un pueblo obediente. Saúl por desobediente fue desechado, y así como Dios mandó a Samuel que le ungiese a Saúl por rey, así Dios mandó a Samuel que ungiese a otro para reemplazar a aquel que él había desechado. Aleluya. Así que nosotros que tenemos privilegio en este lugar, no tenemos que hacernos los creídos, porque si nosotros nos hacemos los desobedientes, podemos ser desechados y reemplazados por otro que no es desobediente. Jehová le dijo a Saúl, yo te quitaré por rey sobre Israel y pondré en tu lugar a tu prójimo, un prójimo mejor que ti, dice. Así que si nosotros somos desobedientes y rebeldes, Dios nos va a quitar y va a poner a otro que sí quiere esforzar, Amén, así que es. sí quiere seguir adelante. Aleluya. Porque la desobediencia trae castigo, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer eso, saber que por desobediencia puede venir muchas cosas malas a nuestra vida. Y no solamente en esta tierra, como yo les digo, en el día del juicio también, por desobedientes nos va a venir muchas cosas malas. Así que tenemos que obedecer la verdad, porque la verdad dice que nos purifica. La verdad, la palabra de Dios dice que nos hace renacer, para que ya no Bendito seamos sea aquellos Dios. viejos hombres que andaban muertos en los pecados. Porque Jesús les dijo a los discípulos, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Bendito sea Dios. Así nosotros también tenemos que permanecer en la palabra de Dios, sabiendo que por medio de la palabra conocemos a la verdad, y esa verdad nos hizo libres del pecado. Porque Jesús dice que los que hacen pecado, esclavos son del pecado. Aleluya. Pero nosotros ya no somos esclavos, sino que Jesús los libertó. Aleluya. La palabra de Dios nos hace libres, hermanos. Amén. Pero eso es si nosotros obedecemos a la palabra. Pero si no queremos obedecer, todavía somos esclavos del pecado. Todavía estamos esclavizados por ese pecado y por el diablo. Porque Jesús le dijo esto a los fariseos. Les dijo que ellos hacían pecado y por eso eran esclavos del pecado.
Y los fariseos siempre se enojaban por la palabra que Jesús les daba. Dice el Señor Jesús, si ustedes fueran hijos de Dios, escucharían la palabra de Dios. Pero por eso la palabra no tiene cabida en vosotros, porque no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo, dijo Jesús a los fariseos. Porque a uno cuando le habla la verdad, aunque no le gusta, pero es la verdad. Y tiene que reconocer eso para arreglarse a sí mismo. Aleluya. Aunque la gente se enoja, pero eso nos importa. No importa si la gente se enoja, lo que importa es que nosotros ya hemos dicho la palabra que Jehová nos ha dado a nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo nos sufrieron la gente en la Biblia por hablar la verdad? Poder de Dios. Podemos ver cómo Esteban le hablaba defendiéndose contra los ancianos de ese pueblo. Poderoso es Dios. Él les decía que ellos resistían al Espíritu Santo. Les decía que los padres de ellos perseguían a los profetas y ahora ellos quieren matarle a él. Y mientras Esteban hablaba, decían que los ancianos crujían los dientes. Crujían los dientes porque no les gustaba la palabra que Esteban estaba Bendito hablando. sea Dios. Pero la palabra me dice que Esteban era un joven lleno del Espíritu Amén. Santo. Bendito Dios. Y así que lo que él hablaba no provenía de él, sino que era el Espíritu Santo hablando por medio de él. Aleluya. Porque siempre van a haber aquellos que se enojan por la palabra. Siempre van a haber aquellos que por hablarles la verdad se enojan. Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribirle a la iglesia de los Gálatas, preguntándoles si él se había hecho enemigo de ellos por hablarles la verdad. Y siempre va a pasar eso, hermanos, que por hablar la verdad ya mucha gente no va a caerle bien a usted, o usted no lo va a caer bien a ellos, digo, mejor. Porque los que no están llenos del Espíritu Santo no pueden saber cuál es la verdad. Porque dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Él no las entiende, dice. Para él son locura, porque él no las entiende. Porque se ha de discernir espiritualmente. Así que si nosotros andamos en el Espíritu, la palabra de Jehová, nosotros vamos a entenderla. Pero si nosotros andamos en la carne, si nosotros andamos como el hombre natural, no vamos a entender nada, sino que vamos a salir enojados de la palabra. Vamos a salir pensando que la palabra solo era para nosotros. Pero tal vez sí sea para nosotros, pero no es para que usted se enoja, sino es para que usted se arregla. Porque Dios nos habla para que nosotros podamos arreglarnos. Amén, Para que poderoso nosotros podamos alcanzar esa salvación que ha dado para nosotros, hermanos. Por eso es necesario escuchar la palabra de Jehová. Por eso es necesario oír cuando vienen a predicarnos y a exhortarnos a nosotros. Que por medio de esa exhortación es que Dios nos habla a nosotros. Para que quitemos todo aquello que nos sirve. Todo aquello que es tropiezo para nosotros. Jehová nos habla para que nosotros quitamos eso y para que podamos caminar buenos. Aleluya. Por eso el Señor nos dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Tenemos que tomar el ejemplo de la Biblia, de todos los que han hablado y permanecido en la verdad. Porque los apóstoles fueron perseguidos por hablar la verdad, hermanos. Cada uno de ellos, excepto el apóstol Juan, fueron matados. No murieron, sino que fueron matados. Porque la gente no gustaba la palabra que ellos decían. Para ellos la palabra era muy fuerte. Como dijeron los discípulos al Señor, que dura es esta palabra y quién la puede llevar. Y por eso Jesús tuvo que preguntarles, ¿esto os ofende? Porque hay muchos que se ofenden por la palabra, hermanos, ya hemos dicho eso. Porque hasta en los tiempos de Jesús se ofendía a la gente. Naamán se ofendió porque el profeta Eliseo no había acomodado la palabra para él. Él se ofendió porque no hizo Eliseo el gran espectáculo para sanarle, sino que le dijo una cosa simple: lávate y serás limpio. Y aunque la palabra sea simple, hermanos, tenemos que obedecerla.
Porque un día el Señor va a venir por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, hermanos. Poder de Y Dios. hoy en día nuestro Dios anda buscando, nuestro Dios no busca a cualquier persona, Él anda buscando a personas especiales, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué tipo de personas será que nuestro Dios está buscando? Nuestro Dios no anda buscando cantantes, hermanos. Poder. Nuestro Dios no busca predicadores. Nuestro Dios no viene a buscar pastores ni diáconos. No viene a buscar evangelistas. Sino que mi Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, el Padre anda buscando adoradores, a gente que le adora en espíritu y en verdad. A tales busca el Padre, dijo. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. El poder en Cristo. Pero ¿a dónde están los adoradores? Ay, aleluya. ¿A dónde están los que le adoran en espíritu y en verdad, como dijo nuestro Señor Jesús? Bendito Dios. Pero el Padre viene a buscar a esos. Y si viene a ver y no hay ni uno, ¿qué va a pensar? Poder de Dios. Aleluya. Él ha dado palabra para que nosotros la adoremos. Y adoración, hermanos, no solamente cantar alabanzas, Sí. sino que también es obedecer la palabra de Dios. Oír la palabra. Y vivirla también, amén. Los que aman la palabra de Dios van a obedecerla, porque eso es adorar al Señor. Los que aman al Señor, todos tenemos que amar al Señor y la palabra que Él nos da, comenzando con el que está predicando. Porque si el que está predicando no ama la palabra, en vano anda predicando. Sí, bendito Dios. Porque para amar la palabra, el que está predicando no solamente tiene que darle la palabra al pueblo, sino también tiene que vivir lo que Él predica primeramente. Amén, bendito Dios. Porque la palabra, cuando uno predica, dice que la palabra es como espada de doble filo, que por los dos lados se puede cortar, hermanos. Así que viene cortándome a mí primero y después a ustedes, para que todos podamos salir de este lugar edificados. Pero el Padre viene buscando adoradores, dice la palabra, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y para adorar al Padre no se necesita una multitud de gente. Solamente que usted viene dispuesto a adorarle, Él va a aceptar tu adoración. Que no les vaya a importar si los otros hermanos se gozan en la palabra, pero si la palabra te está hablando a ti, es para que usted se goce. Si usted ama la palabra, se va a gozar en la palabra. No importando si los otros se gozan, no importando si el que está a la par suya se duerme o no, no importando si a ellos están cayendo la palabra o no. Poder de Dios. Cierta vez vino un discípulo a Jesús y le preguntó, ¿son pocos los que serán salvos? Y el Señor no le contestó esa pregunta, sino que solamente le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea, lo que el Señor le quiso decir, eso que no te importa a ti, no te preocupes por eso. Tú preocúpate por entrar tú mismo. Preocúpate para que entres por esa puerta y salvas tu alma. No importando si otros van a ser salvos, preocúpate por tu salvación. Eso lo quiso decir el Señor Jesús. Nosotros cuando venimos a la iglesia no debemos venir a esperar lo que va a decir el hermano que va a predicar. No tenemos que ver si viene a contar chistes o a ver qué cuento da el predicador hoy, sino que tenemos que desear esa palabra que viene de Jehová, esa palabra viva que nos edifica, hermanos. Cada vez que venimos a este lugar tenemos que esperar ser edificados por el mensaje, prestar atención y después obedecer a la palabra. Porque amar la palabra no es solamente escucharla, sino también obedecerla. Amar la palabra es practicarla tal y como es. Así como Dios nos manda, tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. Porque castigo hay para aquellos que no obedecen. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando viene el castigo sobre nosotros por desobedientes? ¿Qué podamos decir? No podamos decir que Dios no nos ha hablado, porque sí nos viene hablando. Cada vez que alguien viene a predicar aquí, yo creo
que muchas veces el Señor nos abre por medio de las predicaciones. Él nos viene dándonos palabras a nosotros para que podamos ver que Él todavía los ama y Él todavía quiere que nosotros llegamos al arrepentimiento para aquellos que no se han arrepentido. Poder de Dios. Aleluya. Y por eso nos dice, por eso dijo el profeta Jeremías, ¿a quién hablaré? ¿A quién amonestaré? El pueblo no quería escuchar. El pueblo era rebelde. Muchos no le gustaban la palabra y muchos perseguían a Jeremías por eso, porque él hablaba la verdad y él hablaba palabra de Dios. Hermanos, tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Aleluya. Tenemos que preocuparnos cada día, esforzarnos más y más para entrar por esa puerta angosta, para esforzarnos para que el día en que el Señor venga podamos dar buen testimonio, Gloria a Dios. para que Aleluya. nosotros podamos alcanzar la salvación. Santo Dios. Porque si no obedecemos la palabra, en vano estamos en este lugar vigilando, Sí, hermanos. bendito Dios. Porque nosotros tenemos que amar la palabra. Como este pueblo no la amó, hoy nos toca a nosotros amarla. Gloria a Dios. Aleluya. Y no avergonzarnos de ella, sino avergonzarnos de todo pecado que hay en el mundo. Tenemos que avergonzarnos de las cosas malas en el mundo, no de la palabra de Dios. No tenemos que amar al mundo, sino a la palabra. Porque el apóstol Juan escribió, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero muchos hermanos en las iglesias solo en el mundo quieren estar amados, hermanos. Poder de Solo Dios. quieren amar las cosas del mundo. Ellos no les gustan la palabra de Dios porque es muy fuerte para ellos. Pero si así ha dado la palabra a Dios, así tiene que escucharla. No importando quién sea hablando, porque Dios hasta un asno usó para hablarle a Balaam. La palabra dice que si nosotros no queremos, que las piedras van a hablar. La palabra va a venir de todos lados, aunque nosotros no queramos. Y a nosotros nos toca escucharla y obedecerla, hermanos. Como les dije, hay muchos que no entienden las palabras simples predicaciones que vienen a dar los hermanos. Hay muchos que no entienden esas cosas, pero yo creo que hoy en esta hora el Señor nos ha hablado a nosotros, hermanos. Aleluya. Así que pónganse de pie.